Buenas noches, este es el Diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche entonces a continuar con la segunda parte del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El tema es el cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos entonces a comenzar como siempre con la oración antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar donde, bueno, la clase pasada, ¿verdad? Donde habíamos hablado sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y habíamos dicho que los padres de la iglesia habían vislumbrado, habían explicado esta venida como tres venidas, ¿verdad? De nuestro Señor, cuando vino la primera vez después de su muerte, ¿verdad? Después que conquistó la muerte, conquistó la tumba, y entonces vino en el año 70, donde se pasó juicio al pueblo de Israel, y obviamente pues entonces ahí fue que cayó Israel y y el templo, ¿verdad? Fue destruido. La segunda venida, que fue básicamente cuando vendrá al final de los tiempos, ¿verdad? Y la tercera venida, que es la que cuando viene en la misa, ¿verdad? Donde nosotros estamos llamados a comer su cuerpo y tomar su sangre, porque si no, no vamos a tener vida en él, ¿verdad? Nosotros vemos bien claro en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde él da el discurso del pan de vida, nos dice bien claramente que yo soy el pan de vida y aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida en mí, eterna, ¿verdad? Tendrá vida en mí y yo lo resucitaré al final de los tiempos, ¿verdad? Y aquel que no coma su carne ni beba su sangre, pues no vivirá. Y entonces, pues por eso había hecho la aclaración, ¿verdad? Que solamente hay un lugar en este mundo en que podemos encontrar plenamente la venida del Señor, y eso es en la Iglesia Católica, porque es la única que verdaderamente Jesús le dio la potestad de que ocurriera el milagro de la transustanciación, ¿verdad? Donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Por lo tanto, es el último lugar donde podemos encontrar la plenitud de la venida del Señor, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahora, siguiendo entonces en esa línea de pensamiento, San Pablo espera ansiosamente la venida del Señor y en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20 al 21, nos dice: nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor, pues Él cambiará nuestros cuerpos miserables usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes ven que nosotros vamos a ser ciudadanos en esta nueva ciudad de la que hemos hablado, que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y en esta Nueva Jerusalén que va a bajar del cielo, pues ahí entonces nos convertiremos en la esposa de nuestro Señor, que es la iglesia, ¿verdad? Como nosotros somos parte integrante de la iglesia, pues vamos a formar parte de esa unión matrimonial entre Jesucristo y su iglesia.
Quiero leerles del libro de la carta de los Hebreos, ¿verdad? Donde nos da una descripción de nuestra llegada a la Jerusalén celestial. Y ese pasaje dice así. Dice, ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel, ¿verdad? Como vemos, esta es la descripción de nuestra llegada a esa Jerusalén celestial, donde van a estar todos los ángeles, ¿verdad? Y claro está, pues siempre, como no hay manera de verdaderamente uno imaginarse cómo va a ser esa Jerusalén celestial, pues siempre la tradición y las personas la visualizan como una ciudad dorada, de oro, ¿verdad? Pues porque es el metal más precioso que tenemos, ¿verdad? Pero verdaderamente, como dice San Pablo, nunca nos podremos imaginar porque ojos no han visto ni oídos han oído lo que nos tiene preparado el Señor, ¿verdad? Ahora, volviendo al Apocalipsis, como se acuerdan, habíamos leído los primeros 2 versículos del Apocalipsis y luego habíamos saltado al versículo 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso estaba relacionado a esa ciudad, a esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, y hablaba sobre, el versículo 9 hablaba sobre las 7 copas llenas de las últimas plagas, ¿verdad? Y de la esposa del Cordero, o sea que todos estos versículos, el 1 y el 2 y el 9, hablan sobre el esponsal de Jesús con su esposa, con su novia, que es la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros. Ahora vamos a volver a los versículos 3 y 4, que fueron los que saltamos, ¿verdad? Y los versículos 3 y 4 dice así, dice, y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado, ¿verdad? Ahora, la palabra ellos, que se encuentra en este versículo, ¿verdad? Se usa en este versículo 3, es la misma palabra que se usó al referirse al tabernáculo construido por Moisés en el desierto, cuando dijo que Dios habitará en medio de ellos, ¿verdad? Se refiere, esa misma frase se utiliza del tabernáculo en el desierto, en el libro del Éxodo. Como vemos en Levítico capítulo 26, versículo 11 al 12, en Ezequiel, ¿verdad? Ambos también, estos 2 pasajes anticipan el día cuando Dios va a tener su santuario en medio de su pueblo. O sea, ese es el tema que vemos en el Éxodo, ¿verdad? Y vemos el tema en Levítico y en Ezequiel. Ezequiel describe este encuentro con Dios. Y quiero leerles este pasaje de Ezequiel, que es el capítulo 16, versículo 8 al 10, que dice así. Dice, entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amores. Eché sobre ti mi manto. Cubrí tu desnudez y te hice un juramento. Hice una alianza contigo, palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. Te bañé con agua, lavé tu sangre y te perfumé con aceite.
te vestí con ropajes bordados, con calzado de cuero fino. Puse en tu cabeza un velo de lino y de seda. ¿Verdad? O sea que esto está hablando de la relación de Dios con su pueblo, así como de un esposo y de una esposa, ¿verdad? Por lo tanto, en este pasaje describe el encuentro de Dios con su pueblo en el desierto, ¿verdad? En términos de un abrazo matrimonial. Juan combina las imágenes del matrimonio con las imágenes de la tienda donde estaba el arca de la alianza, que era ahí donde estaba la presencia de Dios, donde Moisés iba a hablar con él cara a cara, ¿verdad? Para que nosotros entendamos cuán íntima es la unión de Dios con su iglesia. Dios no solamente está cerca de nosotros en la tierra, sino que Él está en comunión con nosotros, ¿verdad? Por eso todos estos pasajes son para darnos a entender cómo Juan está viendo esta relación de Jesucristo con su iglesia, de Jesucristo con su esposa, que ya viene del Antiguo Testamento, desde cuando se hablaba del arca de la alianza, ¿verdad? De la tienda donde estaba el arca de la alianza, donde dice habitará en medio de ellos, ¿verdad? Y luego los profetas y la ley, que habla también sobre ese encuentro de Dios de una manera como el encuentro de dos amantes, como el encuentro de un hombre y una mujer, ¿verdad? Juan también él toma prestado de las profecías de Jeremías sobre la nueva alianza, cuando él dice, ellos serán su pueblo, y eso lo vamos a encontrar en los capítulos 31 y 33 de Jeremías. Al hacer esto, muestra que se cumplieron las palabras de Jeremías, ¿verdad? En cuanto a que la nueva ciudad, que con la nueva ciudad, la antigua alianza, fue llevada a su plenitud por la nueva alianza. ¿Verdad? Es interesante que el único momento que Jesús se refiere a esta nueva alianza es cuando Él instituyó la Eucaristía. En todos sus 3 años Él nunca se refirió a una nueva alianza, sino solamente cuando instituyó la Eucaristía. Y en este versículo 4, que acabamos de leer de Apocalipsis, la fuente del lenguaje que Juan usa son los versos de Isaías 25 y 28, donde dice, y destruirá para siempre la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé, ¿verdad? Una vez más, nosotros los católicos leemos este pasaje como una conexión que hay con la Eucaristía, ¿verdad? El gran banquete de Cristo, en el cual la muerte es derrotada. O sea que vemos cómo Juan utiliza todo este lenguaje del Antiguo Testamento y cómo entrelaza estas imágenes de la tienda, del arca de la alianza, con la relación amorosa de que Dios tiene con su pueblo y eventualmente, ahora al final de los tiempos, como una relación entre un esposo y una esposa en el Apocalipsis. Ahora, vamos entonces a leer los próximos versículos, del 5 al 8, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra muy fuerte, ¿eh?
Pero nos dice, ¿verdad?, que cuando Él se sentó al trono, Él iba a hacer todas las cosas nuevas, Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que nos trae a la memoria al apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, donde nos dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado, ¿verdad? Fíjense que a través de todo esto que hemos estado discutiendo, una de las cosas que verdaderamente nos debe llamar la atención es la belleza que hay en este libro de Apocalipsis cuando revela a la novia, ¿verdad? Eso también me trae a la memoria, si los que vieron la película La Pasión de Mel Gibson, cuando Jesucristo lo llevan camino del Calvario y cae, y la Virgen María se acerca a él le dice: madre, esto todo lo estoy haciendo nuevo, ¿verdad? Refiriéndose justamente a este pasaje del Apocalipsis, ¿verdad?, donde él dice que todo lo está haciendo nuevo, una creación nueva, con su muerte, con su pasión, con su muerte y su resurrección. Él abrió las puertas del cielo y entonces todo es una creación nueva, ¿verdad? Y a eso es que se refería en ese pasaje de la película, a todos estos pasajes que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea que es verdaderamente si uno lo puede entender y puede ver cómo se entrelaza una cosa con la otra, es verdaderamente un lenguaje y unos conceptos muy bonitos que nos pone este libro, que la mayor parte de las personas lo ven como algo temeroso, algo que les da miedo, algo que verdaderamente es negativo en todo ese sentido, cuando verdaderamente el libro de Apocalipsis, como hemos dicho varias veces y al principio, el Apocalipsis significa la revelación, y la revelación en el momento en que el novio le sube el velo a la novia, y en aquel entonces la veía por primera vez y decía: wow, qué premio me gané, ¿verdad? Por lo tanto, ese es la revelación la revelación de Jesucristo, la revelación de su novia, ¿verdad?, que es la iglesia. Ahora, el versículo 6, ¿verdad?, que acabamos de leer, nos dice: ya está hecho, ¿verdad? Pensemos por un segundo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús dijo esto? Ya está hecho. Obviamente fue en la cruz, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 30, ¿verdad?, donde él dijo: todo está cumplido, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de eso? Que entrega su espíritu, ¿verdad? Y el soldado, cuando él muere, el soldado romano, ¿verdad?, más tarde, ¿qué hace? Que le abren el costado para ver si está muerto, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué nos dice la escritura que dice? Que de su costado salió sangre mezclada con agua, ¿verdad? Como ustedes saben, todos los crucifijos en la iglesia muestran una herida en el costado de Cristo, donde el soldado lo traspasó con la lanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que la iglesia nos enseña referente a que salió sangre y agua? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues la sangre, la iglesia nos enseña que en el momento cuando la sangre salió del costado de Cristo mezclada con agua, es el momento cuando la iglesia nace, ¿verdad? Cuando nace como la novia de Cristo, ¿verdad? La esposa de Cristo nació cuando esta sangre estaba saliendo de su costado. Por eso es que aquí en este pasaje de Apocalipsis dice: todo está cumplido, ¿verdad? Y en la cruz él dice: todo está cumplido, y muere, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a adelantarnos y vamos a leer una vez más el versículo 9, ¿verdad?, que dice: se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo: ven, que te voy a mostrar a la novia, la esposa del Cordero, ¿verdad? Ahora, vamos a dar un poquito más para atrás. Vamos a ir al libro de Génesis, ¿verdad?
¿Qué pasó cuando Adán no pudo encontrar una pareja adecuada para él? ¿Verdad? Dios le enseñó todos los animales que había creado y él le dio nombre, le puso nombre, pero no encontró ninguno que fuera compatible con él, ¿verdad? Pues lo que pasó fue que Dios lo puso a dormir, ¿verdad? El primer procedimiento de anestesia en la historia de la humanidad, ¿verdad? Lo puso a dormir. Inmediatamente de eso, le hizo el primer procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Le sacó una costilla, ¿verdad? Y de esa costilla creó a Eva, ¿verdad? No de la cabeza, no de los pies, sino del costado, igual a él, ¿verdad? Y Eva fue su novia, ¿verdad? Su esposa. Y después se la mostró a él y que Adán dijo, wow, es así que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿verdad? Ahora sí que estamos aquí bien, ¿verdad? Y eso fue la reacción de Adán. En el lenguaje hebreo es mucho más florido que lo que la traducción, pero es un momento de alegría y de sorpresa y de agradecimiento, ¿verdad? Que Adán hace a Dios cuando se encuentra con Eva, ¿verdad? Ahora, de esta misma manera, así como Adán, Dios lo sumergió en el sueño para poder removerle la costilla y crear a Eva, pues así mismo Jesús se sumergió en el profundo sueño de la muerte, ¿verdad? Y en este caso fue cuando, al sumergirse en ese profundo sueño de la muerte, fue cuando entonces de su costado salió su novia, la iglesia. En los últimos 2 capítulos de la Biblia, ¿qué es lo que Dios nos quiere revelar? Nos quiere revelar a la novia, ¿verdad? Él quiere que no tengamos ninguna mala interpretación, ni que nos equivoquemos de quién nosotros realmente somos, ¿verdad? Nosotros somos parte de aquello que Él conquistó. Nosotros somos parte de aquello que Él ama. Nosotros somos parte de la novia de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Y eso es lo que verdaderamente nos está revelando estos últimos capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Fíjense que hay un proverbio, ¿verdad? Popular que dice que nosotros nacemos 2 veces y morimos una, ¿verdad? En otras palabras, nosotros nacemos 2 veces. La primera vez nacemos de la carne, ¿verdad? Como niños, como bebés, ¿verdad? Y la segunda, nacemos del Espíritu, ¿verdad? Cuando nacemos del Espíritu es cuando nos bautizan, ¿verdad? Que entonces, verdaderamente, pues pasamos a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y si somos fieles a este regalo tan inmenso que Dios nos da en el bautismo, que no es otra cosa que la gracia santificante, y la gracia santificante no es otra cosa que la vida de Dios en nosotros, que se perdió cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, que era el pecado de ser como dioses, el pecado de soberbia, ¿verdad? Entonces, esa vida que se nos da otra vez en el bautismo, ¿verdad? Esa es la nueva vida. Si vamos también al encuentro de Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Que el discípulo que lo visitó en la noche, él dice que tenía que nacer de arriba, que tenía que nacer del Espíritu, y él no entendía eso, ¿verdad? Por lo tanto, ese es nuestro segundo nacimiento. Ahora, ese regalo que nos da la gracia santificante, nosotros tenemos que ser fieles, ¿verdad? Tenemos que seguir los mandamientos de Dios, porque es un regalo que Él nos ha dado, Él nos salvó, pero ahora está de parte de nosotros conservar ese regalo. Lo podemos echar por la borda o lo podemos guardar como algo de mucho valor y que verdaderamente lo valoramos. Y como Él sabe que somos débiles, pues entonces nos da, después del bautismo, nos da, sabe que vamos a pecar, porque aunque nos bautizamos, siempre nos queda
la concupiscencia, que es esa inclinación al mal que tenemos. Por eso, por ejemplo, en San Agustín, en su famoso libro Las Confesiones, ¿verdad? Él dice de cómo él jugó aquellas peras, pero las jugó no por el hecho que quisiera comérselas, sino por el hecho de disfrutar el hacer esa fechoría, y cómo eso lo excitaba a él, lo hacía sentirse como que verdaderamente era algo que lo disfrutaba. Pues eso es la inclinación que nosotros tenemos hacia el mal. Pues como Dios sabe que eso nos queda, pues entonces nos da el sacramento de la confesión para que cuando pequemos, cometamos un pecado mortal o venial, podamos ir a confesarnos y volver a estar en gracia, a recibir la gracia santificante que recibimos en nuestro bautismo, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros nos mantenemos fieles, solamente vamos a mantener una muerte, la muerte física, cuando Dios nos llame, ¿verdad? Ahora, si nacemos solamente físicamente, pero no nacemos espiritualmente, o sea, no nos bautizamos, no, entonces morimos dos veces, porque morimos físicamente cuando nos llegue el momento y espiritualmente, ¿verdad? O si nacemos espiritualmente, como dije anteriormente, pero morimos en pecado mortal, sin arrepentirnos, y Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero si no nos arrepentimos, entonces morimos dos veces, física y espiritualmente. Y entonces, ahí es que entonces, esa segunda muerte es lo que nos dice este pasaje que acabamos de leer, que se nos arroja en el lago que arde con fuego de azufre para siempre, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a continuar leyendo del versículo 9 al 14, que dice así: pero él me dijo, no lo hagas, yo soy un servidor como tú, ¿verdad? Perdón, estamos el 20. Ok, estamos el 9. Ok. Dice, se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y me dijo, ven que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa, con el color del jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan a oriente, y otras 3 miran al norte. 3 puertas al sur, y otras 3 al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases, en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Fíjense que en estos versículos, ¿verdad? Que acabamos de leer, y los próximos hasta el 21, básicamente lo que se nos da es una descripción increíble y maravillosa de la novia. Como sabemos, todo esto es un lenguaje simbólico. Aquí vemos que Juan, así como lo fue Ezequiel, en Ezequiel capítulo 40, versículo 1 al 2, Juan fue transportado a una montaña en la cual iba a recibir su visión, ¿verdad? Y la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios, que es la nube donde está la presencia del Espíritu, llamado en hebreo Shekinah, la cual en un momento habitó en el templo, ¿verdad? Como se acuerdan, fíjense, esa nube es la nube que, si se acuerdan de el Éxodo, cuando iba acompañando siempre al pueblo de Dios, y cuando Moisés entraba en la tienda, esa nube bajaba. Pues esa nube es la presencia de Dios. Si se acuerdan, en la transfiguración de Jesucristo, había una nube, y donde salió la voz, este es mi hijo amado, ¿verdad?
O sea que ven que esa nube simboliza la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y en hebreo se llama Shekinah, ¿verdad? Bueno, pues como se acuerdan, en Ezequiel, la gloria de Dios se fue del templo, en el capítulo 10, ¿verdad? Y se fue del templo antes de que los babilonios lo destruyeran. Cuando cogieron y saquearon a Jerusalén, perdón, en el año 400, en el 586 antes de Cristo, ¿verdad? Y ahí Ezequiel tuvo esa visión de que la gloria de Dios se fue antes que los babilonios la destruyeran. Y también Ezequiel, en el capítulo 43, versículo 4 o 5, nos narra que él vio que la gloria de Dios había vuelto y había habitado en el templo que más tarde se había construido, ¿verdad? El templo que construyeron después del destierro, ¿verdad? Pues Juan ve esa misma gloria de Dios habitar en la Nueva Jerusalén, como una nube, ¿verdad? Ahora, como vemos en los versículos 13 y 14 que acabamos de leer, la ciudad es perfectamente simétrica, con 3 puertas en cada uno de sus 4 lados. Esta visión es bastante parecida a la visión de Ezequiel en el capítulo 48, versículos 31 al 34. Como vemos, se nombran a las 12 tribus de los hijos de Israel. Sus nombres están escritos sobre las puertas. En verdad, se puede escribir a Israel como una puerta por la que todo el mundo entrará a la alianza familiar de Dios, ¿verdad? Porque esta fue la promesa de Dios. Por eso fue que cuando lo sacó de Egipto, lo llevó al Sinaí y hizo la alianza con ellos. Iba a ser un pueblo de sacerdotes. Y como hemos dicho varias veces, al ellos adorar el carnero de oro, pues entonces rompieron con la alianza, y de un pueblo de sacerdotes, solamente una de las tribus fue de sacerdotes, que era la tribu de Leví, ¿verdad? Como vemos también aquí, en la base de esta muralla, en las 12 bases, están escritos los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad?, del Cordero. Esta conexión tan cercana de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel nos deja ver la continuidad del plan de Dios, en la cual la iglesia no está reemplazando a Israel, sino que ella lleva a la plenitud las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo escogido. Esto lo vemos bien claramente cuando Jesús le promete a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24, que ellos se iban a sentar sobre 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel, ¿verdad? Y si se acuerdan, al principio del libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan los 24 ancianos con coronas de oro, que le tiraban las coronas de oro, ¿verdad?, al que estaba sentado sobre el trono, ¿verdad? Pues eso es también un símbolo de los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿verdad? Por eso son 24, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 5 del Apocalipsis, cuando dice en el versículo 6, entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado, ¿verdad? Y tenía 7 cuernos, ¿verdad? Y entonces dice, el cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha, que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo lo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, ¿verdad? O sea, fíjense como ese número de 24, que está en ese capítulo 5 del Apocalipsis, pues aquí entonces la ciudad nueva nos lo están poniendo más claramente las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿verdad? Que él les prometió que se iban a sentar sobre 12 tronos a pasar juicio, ¿verdad? Sobre las tribus de Israel. No solo, cuando se refiere a la tribu de Israel, no solamente se refiere a la tribu, a todos nosotros, ¿verdad?, que somos el nuevo Israel. Vamos entonces a seguir y vamos a leer los versículos 15 y 16.
que dice así: el ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y la muralla. La ciudad es un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. En estos versículos, Juan se da cuenta que las medidas de la ciudad son las de un cubo perfecto. Esto nos debe recordar las imágenes de la visión de Ezequiel del capítulo 40, versículo 3 al 5, y del primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Y esto nos quiere decir que esta ciudad es como el santo de los santos, ¿verdad? O sea, el cuarto más sagrado de todo el templo, el cual estaba construido como un cubo perfecto, que es lo que nos describe el primer libro de Reyes. Por lo tanto, podemos ver que la Nueva Jerusalén es un templo gigante. Y no solamente un templo, pero todos los que habitan dentro de ella viven en la sagrada presencia de Dios. Es interesante que Juan no vea ningún tipo de división de patios, ¿verdad? Como lo había en el templo terrenal. Como sabemos, en el templo de Israel había el Santo de los Santos, que era donde estaba antes de que los babilonios conquistaran Jerusalén, estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Y entonces después estaba el patio donde estaban los sacerdotes, después el patio de los hombres, después el patio de las mujeres y por último el patio de los extranjeros, ¿verdad? Ya había una división, pero en este no hay ese tipo de división, ¿verdad? En el cielo todos tienen acceso igual a la presencia de Dios. San Pablo en su carta a los Efesios nos habla de esto, ¿verdad? El tema de todo el libro de la carta a los Efesios es sobre la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y él empieza hablando de este misterio específicamente en el capítulo 3 de los Efesios, ¿verdad? Que vamos del 1 al 6. Quiero leérselo porque es muy interesante. Dice así. Dice: por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes, por una revelación que me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. O sea, que ya no están aparte como en el templo anterior, ¿verdad? Donde los extranjeros no podían entrar pasado ese primer patio, ¿verdad? Por lo tanto, como vemos, este misterio del cual Pablo nos habla en los Efesios está relacionado a la Nueva Jerusalén, a este cubo perfecto del cual nos habla el Apocalipsis. Como vemos en esto, como vemos en este pasaje de Efesios, dice que esos misterios no habían sido revelados anteriormente, ¿verdad? El único momento es en Daniel 12:9. A él se le dijo que sellara este misterio hasta el final de los tiempos, en el libro de Daniel, en ese pasaje. Ahora Pablo entiende que este misterio al final de los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en los Efesios nos lo empieza a explicar. Pero no solamente quiero leerlo también los versículos 14 al 19 de este capítulo de la carta de los Efesios, porque Pablo está muy entusiasmado y nos dice así, nos dice: pensando en todo esto,
Doblo la rodilla en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en Él puedan edificarse. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Lo que es interesante acerca de lo que él nos está diciendo es que el misterio que está hablando es que los judíos y los gentiles van a estar juntos en esta nueva Jerusalén, en esta nueva novia, ¿verdad? El nuevo templo, la iglesia, ¿verdad? Habla sobre el ancho, el largo, el alto y la profundidad. Pero ¿de qué? ¿Verdad? Él no lo dice exactamente, pero nos deja entrever que parte de la contestación a esta pregunta, ¿verdad?, en estos pasajes. Lo que él no nos dice es que el largo y el ancho y el alto, ¿verdad?, dentro de este contexto de la novia se está refiriendo a la iglesia, porque es todo igual, ¿verdad? En el versículo 18 que acabamos de leer de los Efesios, Pablo dice como que parece como que no termina la oración. Parece que lo que Pablo nos está revelando es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, como el santo de los santos, ¿verdad?, es toda la iglesia es el santo de los santos. Que no había divisiones, porque el santo de los santos era un cubo y la Nueva Jerusalén también es un cubo. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros vamos a estar por igual en esa Nueva Jerusalén, ¿verdad? El cuerpo de Cristo se convirtió después de la resurrección en el nuevo templo, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos a Él en la Eucaristía, en nuestro cuerpo, nosotros estamos entrando en el cuerpo de Cristo. No es que Cristo entre en nosotros, es que nosotros entramos a Cristo. Así como cuando nos bautizamos, no es que nosotros entramos en el nuevo jardín del Edén cuando somos bautizados, ¿verdad? Porque ya habíamos sido sacados, pues de la misma manera, cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, no es que Jesucristo entre nosotros, es que nosotros entramos en Él, porque Jesucristo es el templo, ¿verdad? En otras palabras, el punto es que la iglesia se convierte en el santo de los santos, ¿verdad? En el lugar donde habita la gloria de Dios, el lugar donde Él habita y donde nosotros venimos y tenemos acceso a Él, ¿verdad?, es en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que todos estos pasajes que le he leído nos conducen a que no hay división dentro de la iglesia como lo había en el templo anterior, y el nuevo templo, que es un cubo cuadrado, es el santo de los santos, donde está la presencia de Dios, que es Jesucristo, que es el nuevo templo, ¿verdad? En la iglesia de hoy en día ya no hay un velo de separación como lo había en el templo antiguo. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? ¿Qué fue lo que pasó? Se rasgó el velo del templo. Ahora el misterio ha sido revelado, y es que los gentiles y los judíos van a estar juntos en un solo cuerpo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con los próximos versículos de este capítulo 21, dice del 18 al 21, dice, la muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal. Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de sardio, la séptima de crisólito, la octava de berilio, la novena de topacio,
la 10ª de crisopraso, la 11ª de jacinto, la 12ª de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta está hecha con una sola perla. La plaza de la ciudad está pavimentada con oro refinado, transparente como cristal. Ahora, como vemos en el versículo 18 y en el 21 dice que las murallas están hechas con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal. Y nos dice que las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta hecha de una sola perla. Como vemos, esto también nos recuerda en el Antiguo Testamento al Santo de los Santos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Santo de los Santos estaba hecho de madera, ¿verdad? Y recubierto de oro. Sin embargo, en el Éxodo capítulo 21, 25, se describe que el Santo de los Santos estaba recubierto con oro, y esto es una revelación de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, ¿verdad? O sea que esta realidad fue prefigurada en el Antiguo Testamento al hacerse el Santo de los Santos. Esto estaba prefigurando la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Vemos ahora cómo en el Antiguo Testamento esto era una prefiguración, un tipo, y los judíos creían que el templo en el Antiguo Testamento y el tabernáculo era un tipo de la prefiguración de la realidad celestial, porque el diagrama, los planos, cómo hacer la casa de campaña a Moisés, Dios se lo dio como que eran los planos del templo celestial, ¿verdad? Y ahora Juan ve en la realidad celestial bajar del cielo, que es la iglesia, no hecha de madera y recubierta de oro, sino hecha de oro puro, ¿verdad? En los versículos también vemos que estas piedras están asociadas con el jardín del Edén, ¿verdad? Están asociadas con el jardín del Edén. El jardín del Edén fue el primer santuario donde Adán fue llamado a ser sacerdote y rey, ¿verdad? Como vemos en Ezequiel 28:13. Por ende, el salón celestial, en el lugar donde el pueblo de Israel realiza el llamado que tuvo Adán como el reino de sacerdote en la presencia de Dios. La conexión entre la ciudad celestial y el jardín pueden ser también vistas por el hecho de que en ambos el jardín y la ciudad celestial están guardadas por ángeles, como vemos en Génesis 3:24 y en Apocalipsis 21:12. No nos debe sorprender que hubiera 12 piedras en esta descripción, ¿verdad? Porque es el mismo número de apóstoles y de tribus. En el Antiguo Testamento también aparece el número 12 en la pieza que usaban los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que es este pectoral. Y esta pectoral tenía 12 piedras. Y esta pieza la usaban cuando entraban al Santo de los Santos. Y eso lo vemos en el Éxodo, capítulo 28, versículo 17 al 20, ¿verdad? Y esto simboliza la entrada de Israel en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén, que es la iglesia verdadera, que entra permanentemente en la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estas piedras preciosas simbolizan, que nos dice de las puertas de la ciudad, pero ya venía simbolizada del pectoral y la construcción del tabernáculo, que era de oro, madera recubierta de oro, pero en la ciudad celestial es toda de oro macizo, ¿verdad? Y estas 12 piedras del pectoral que utilizaban para el Santo de los Santos, entonces van a ser, cada piedra va a ser las 12 puertas, ¿verdad? Por lo tanto,
ahí es que vemos esa relación de estas puertas, de estas piedras preciosas que tanto nos describen con tanto detalle. Vamos entonces a pasar a leer los versículos 22 y 27, que dicen así. No vi el templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus riquezas. No habrá que cejar las puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche. Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que, como vemos, aquel que triunfe va a estar dentro de la iglesia, aquel que siga siendo fiel a Dios, ¿verdad? Y no solamente va a estar dentro de la iglesia, verdaderamente va a estar dentro de Cristo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Esto no nos habla del futuro, sino que nos está dando la descripción de la iglesia hoy en día. Como vemos, esta promesa de que los santos van a vivir dentro del Señor como columnas, ¿verdad? Dentro de Él mismo, los profetas ya la habían proclamado anteriormente. Y eso fue lo que vimos en el Apocalipsis 3:12, ¿verdad? Donde nos dice, al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. O sea que, como vemos, esto está hablando, cuando está hablando de las 7 iglesias, y estaba refiriéndose a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Está hablando de cómo iba a poner al vencedor, a los que fueran fieles, como columna del templo. Por tanto, lo que se está refiriendo a ese templo celestial que es la Nueva Jerusalén, a ese templo que es Jesucristo, que es el nuevo templo, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que en Isaías predijo ya esto en el capítulo 8, en los Salmos también. El salmista dijo que las personas iban a tomar refugio en el Señor. Vamos a ver ahora una relación bien directa entre los capítulos 21 del Apocalipsis con Isaías, capítulo 60. Si comparamos el versículo 23 del Apocalipsis con Isaías 60, 19, nos dice: la ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Isaías nos dice: ya no tendrás necesidad del sol para que alumbre tu día, ni de la luna para la noche, porque Yahvé será tu luz eterna y tu Dios tu esplendor, ¿verdad? Como vemos, cómo relaciona estos pasajes de Apocalipsis con las profecías de Isaías, donde ya se están cumpliendo, ¿verdad? Donde se cumplirán. Vemos también el Apocalipsis, el versículo 24, de que acabamos de leer con Isaías, los versículos 3 y 5 del capítulo 66. En el Apocalipsis dice: a su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ellas sus riquezas, ¿verdad? Y en Isaías nos dice: los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces, al verlo, te pondrás radiante. Palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar, y llegarán a ti las riquezas de las naciones.
Y por último, en los versículos 25-26 dice: no habrá que cejar las puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche. Traerán a ellas las riquezas y el esplendor de las naciones, ¿verdad? Y en Isaías dice: tus puertas estarán siempre abiertas, no se cejarán ni de día ni de noche, para recibir las riquezas de las naciones que traerán los mismos reyes, ¿verdad? Fíjense, todas estas imágenes de Juan obviamente se sacaron de las descripciones de Isaías, como vemos, cada una de ellas casi palabra por palabra, ¿verdad? Isaías estaba hablando sobre la restauración de Israel en los últimos días. En ambos casos se extiende la salvación universal de Dios y la catolicidad, ¿verdad? Que católico significa universal. O sea que va a haber una universalidad real, ¿verdad? Donde todas las naciones van a venir a esta nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para ofrecer al Señor todo lo que tienen, todo lo que han hecho, todo lo que han podido darle, ¿verdad? Y eso pues nos tiene que acordar la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde Dios le dio a cada siervo algo y después, cuando vino de regreso, entonces pidió cuentas. Y cada uno, al que le dio 5, le dio 10, el que le dio 2, le dio 4, pero al que cogió su talento, el único que le dieron, y lo entregó y no le dio nada a él, a ese entonces le quitó lo que tenía, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Donde todas las naciones van a llevarle, a ofrecerle al Señor todo lo que tienen. Y ya entonces se sabrá quién es quién, ¿verdad? Así que con este pensamiento los voy a dejar esta noche. Vamos a hacer entonces la oración final, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.